los principales retos, de los principales desafíos, ha sido precisamente el tema datos y conexión de datos. No solamente porque están en diferentes sistemas, sino porque adicionalmente nos hemos enfrentado a que hay conocimiento muy específico de los actores del proceso y de los usuarios del proceso, que generalmente no están sistematizados. Por ejemplo, en nuestro producto de optimización de la programación académica hay datos muy comunes en todas las universidades que no están en sí mismo en un sistema. Es muy común que no estén en un sistema, como por ejemplo la disponibilidad de los docentes para poder dictar las asignaturas, o por ejemplo en qué tipo de salones se pueden dictar cada una de las asignaturas. Entonces ahí hay conocimiento que está muy, llamémoslo así, en la cabeza de los actores del proceso. Y a partir de eso, digamos que la postura que nosotros hemos tomado es no solamente pensar en romper silos como un gran sistema o como un tema únicamente de datos, sino también como en cómo poder lograr tener herramientas y métodos que conecten no solamente datos, sino que conecten también las personas, y a través de conectar las personas podamos en sí mismos romper esta desconexión que hay entre el mundo funcional, el mundo de negocio y el mundo técnico. Y asociado también a eso, digamos que pensando un poco en el mundo en el que estamos, en el boom, digamos, de la inteligencia artificial, también lo que planteamos es que, bueno, actualmente pareciera ser que estuviéramos tratando la inteligencia artificial como un fin, es decir, el cómo rompemos hilos, el cómo logramos la conexión completa de todos los datos para que luego pueda entrar la inteligencia artificial y hacer lo suyo y facilitarle la vida a las personas, facilitar la vida a los usuarios. Pero no lo vemos tanto así. Queremos proponer más bien una postura en donde podamos hacer también de la inteligencia artificial y de todos estos nuevos modelos y estas nuevas herramientas parte del proceso completo, en donde inclusive la misma inteligencia artificial nos puede ayudar a romper también estos hilos y podamos tener, digamos, como esta sinergia completa entre el tema datos, arquitectura de datos, inteligencia artificial y también las personas que al final también tienen un conocimiento importante integral. A partir de eso, quiero contarles la primera experiencia que nace precisamente de los datos y quiero contarles cuáles son los típicos problemas que tenemos con los datos. Por un lado, tenemos la parte de unificación de los tipos de datos. Entonces, tenemos, por un lado, lo que siempre hemos hablado de las bases de datos estructuradas, lo que típicamente podemos ver en una tabla con campos y filas. Pero por otro lado, tenemos también las bases de datos no estructuradas, que es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con imágenes, con videos, con correos electrónicos, que llevarlos a una tabla es bastante más complicado. Por otro lado, tenemos la parte de disponibilidad de los datos, que tiene que ver con el lugar, el tiempo o el momento y la cantidad de los datos. Y acá nos enfrentamos, yo creo que todas las empresas, en todas las industrias, se enfrentan a los datos propios, los datos que produce en sí mismo la organización, pero por otro lado nos enfrentamos a los datos externos que están generados por otros sistemas y por otras aplicaciones de otros proveedores, y que ahí generalmente hay problemas de acceso en tiempo y en sí mismo cómo llegar al dato, en cómo poder hacer que esas aplicaciones expongan en tiempo y forma los datos que necesitamos. Y por otro lado, tenemos también la naturaleza de los datos. Por un lado, tenemos los datos maestros, que pudiéramos decir que en sí mismos son las entidades propias del negocio, las entidades propias del proceso. Pero por otro lado, tenemos también los datos transaccionales, que son en sí mismos los datos que se generan con la interacción de dichas entidades, o los datos o las transacciones, perdón, o los procesos que conectan o cambian estados de estas entidades. Y el problema grande a resolver acá es la arquitectura de datos. ¿Cómo hacemos para lograr todo este tipo de conexiones cuando tenemos al final diferentes fuentes, diferentes sistemas? Como estrategia, en Foris y como respuesta a esto, nació Piper. Piper es un servicio de nuestra suite que básicamente lo que busca es resolver todo el tema de plataforma de datos y de integración en sí mismo de los datos. En resumen, lo que busca Piper ser es esta plataforma en donde tenemos acceso a los datos o a las diferentes fuentes de datos lo más crudos posibles. A partir, digamos, de la implementación, lo que podemos lograr es llegar a acuerdos de cómo transformamos estos datos y los podemos llevar al lenguaje necesario y a la estandarización necesaria. Y a partir de eso podemos hacer diferentes cosas, llevarlos a los productos de nuestra suite, hacer, digamos, diferentes tipos de analíticas, hacer validaciones, comprobar hipótesis. Y al tiempo, pues poder enviar de vuelta datos hacia los sistemas y a las fuentes de la universidad. Y a partir de Piper, buscamos resolver
la mayoría de estos problemas que les mencionaba anteriormente, principalmente con estos 4 puntos. El primero es traducción automática, en donde, por ejemplo, podemos encontrar que en los diferentes sistemas de la universidad tenemos diferentes entidades que nos hablan de lo mismo o de relaciones muy parecidas. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar estudiantes, luego estudiantes con programas, y a partir de esto, pues podemos lograr que esto se vuelvan las matrículas, en donde estandarizamos y hacemos una traducción completa. Por otro lado, buscamos lograr un menor TCO, que esto pues, es prácticamente el Total Cost of Ownership, y acá lo que buscamos es tener menor infraestructura, llamémoslo así como menor pegamento entre los diferentes sistemas, entre las diferentes arquitecturas de datos. Y lo que buscamos acá es poder leer o extraer datos de diferentes fuentes y consolidarlos en un gran lago de datos completo con toda la información necesaria. Por otro lado, tenemos la parte de operación multitenant segura. Acá básicamente lo que logramos es tener estandarización en la operación de Piper, estandarización en los flujos y en los pipes de datos que tenemos en Piper, pero que al tiempo podemos ejecutar de manera independiente con cada uno de nuestros clientes, y pues eso lo que permite es tener un consumo y unas ejecuciones seguras con un foco muy específico. Y por otro lado, tenemos también las reglas de negocio gobernadas. Esto tiene que ver principalmente con la transformación de datos, en donde logramos tener acuerdos de cómo transformamos los datos desde la fuente hacia el destino, buscando pues precisamente la estandarización y cumplir el modelamiento necesario para resolver el problema que tenemos que resolver. Y en todo este marco, digamos, de Piper, quiero enfocarme muy específicamente en una herramienta que nosotros utilizamos, que es Amazon Athena. Athena es la herramienta con la cual nosotros logramos hacer todas las transformaciones o los diseños de transformaciones para Piper. Digamos que es la herramienta que actualmente utilizamos en Foris, pero bueno, de esta podemos encontrar muchísimas en el mercado, como Google BigQuery, como Snowflake, como Redshift. Pero acá lo importante a remarcar es el poder tener una herramienta en donde podamos llevar este tipo de procesos. ¿Qué hacemos principalmente en Athena? Como les decía, podemos tener diferentes fuentes de datos. Acá les voy a mostrar un poco. Un ejemplo que tenemos por acá es, bueno, tenemos, pensando en el proceso de programación académica y pensando también en el proceso de asignación de docentes a los horarios, podemos tener diferentes fuentes de información. Entonces podemos tener, por ejemplo, una primera fuente que tiene a todos los docentes en el sistema académico con un tipo de contrato. Por otro lado, podemos tener también todos los horarios que están asignados en ese momento para un docente. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, las asignaturas, podemos ver los diferentes grupos que están creados y al tiempo en los horarios y cada uno de los docentes que los están dictando. Podemos, por otro lado, tener también de otro sistema de la universidad, en este caso lo que se denomina el HCM, la evaluación del docente. Entonces, para el ejemplo, tenemos, por ejemplo, la evaluación que hacen los estudiantes, la evaluación que hace el supervisor del docente y la evaluación que hacen pares del docente u otros docentes. Y por otro lado, tenemos también, puede ser también del mismo HCM, las definiciones del perfil del docente, específicamente tratando de enmarcar cuáles son las asignaturas que podría dictar el docente en función de su perfil. Y con esto, acá precisamente en Athena, teniendo ya conexión desde estos diferentes tipos de datos, podemos tener diferentes queries o diferentes ejercicios de transformación de datos en función de lo que necesitemos. Por ejemplo, acá estamos viendo una query que lo que hace es que nos entrega para cada uno de los docentes cuáles son las asignaturas que puede dictar, pero al tiempo nos entrega un orden de prioridad en función de la evaluación que ha tenido el docente y promediando y ponderando las evaluaciones que han tenido los docentes. Que esto sin duda pues tiene valor en el proceso de asignación de los docentes. Y por otro lado tenemos esta otra query como ejemplo, que lo que nos muestra es por programa académico, pues cuántas horas está aportando cada uno de los docentes, también en función de su tipo de contrato. Entonces, con esto que estamos viendo, bueno, en sí mismo estamos viendo el ejemplo más puro de cómo romper silos de datos, pero no quiero quedarme solamente ahí, quiero, derivado de esto, contarles precisamente complementar esta experiencia con cómo Athena y cómo SQL se ha vuelto el lenguaje común tanto para las diferentes personas o los diferentes consultores en Foris, pero también con los clientes. Y acá les quiero hablar un poco de cómo hemos venido implementando esto y cómo hemos venido utilizándolo con las diferentes implementaciones. Básicamente con las implementaciones de Piper llegamos a un acuerdo y es que SQL es el lenguaje universal y al tiempo SQL es nuestra documentación.
O sea, en el momento en el que hacemos transformaciones, en el momento en el que hacemos estas definiciones, SQL se vuelve nuestra documentación y se vuelve también el entregable a los equipos de las universidades, buscando tener SQL como ese lenguaje eh, común para todo el mundo. Y bueno, derivado de esto también quiero contarles un poco de la evolución del consultor de Foris. Hace un tiempo el consultor de Foris, por un lado, teníamos un consultor muy en la línea funcional, otro consultor en la línea muy técnica, y el consultor funcional debía ser muy bueno en Excel, porque Excel era la herramienta principal para poder conectar datos, para poder sacar en diferentes archivos, hacer cruces, hacer tablas dinámicas, y empezamos a ver que eso era bastante limitado. Cuando empezamos a establecer SQL como este lenguaje, vimos que era indispensable el poder conectar el conocimiento del negocio, el conocimiento del modelamiento y el conocimiento de los datos y de las integraciones en un mismo perfil. Y a partir de eso, les puedo contar que pudiéramos decir que prácticamente ya todo el equipo de implementación sabe SQL, que todo el equipo de implementación tiene acceso a Athena, y a partir de eso, pues logramos tener muchísimo más impacto, mucho más ágil y mucho más efectivo con los clientes, porque teniendo los datos a disposición y pudiendo utilizarlos, pues se nos abren muchísimas más oportunidades consultivas y muchísimas más oportunidades de impacto. Entonces, esto tiene que ver con lo que les mencionaba de nuestra postura, no solamente romper silos de datos, sino también romper silos en términos de personas y crear puentes entre el mundo funcional y el mundo técnico. Y acá les cuento, esto es un spoiler a lo mejor de un siguiente webinar, que a partir de estas transformaciones de datos y esta operación logramos obtener reportes muy específicos, por ejemplo, con el cual construimos un asistente que permitía también al asistente poder expresar de mejor manera a un cliente los resultados que obteníamos con uno de nuestros algoritmos. Entonces acá les cuento esto y les doy este spoiler, porque al final el cómo lográbamos conectar los datos y cómo luego lográbamos alimentar un asistente, pues nos permitía tener precisamente esta conexión con el cliente o con el usuario final, en donde los usuarios generalmente no están tan familiarizados con el lenguaje de los modelos, del resultado, de lo que hay detrás. Y este LLM, a partir de esto que hacíamos acá, pues nos permitía hacer esa conexión, romper también ese silo o esa brecha de entendimiento al final del resultado y analítica detrás del resultado. Manu, perdóname que te interrumpa. Mira, creo que tú estás. Voy a parafrasear un poquito esto porque estás hablando de tres tipos de silos, ¿ah? Tres brechas que se están cruzando. Por una parte, el silo tecnológico de acceder a múltiples fuentes de información para poder interoperarlas de manera simultánea. Porque muchas veces el valor del dato no está solamente mirando, por así decirlo, mirándose el ombligo en un puro sistema, sino que está repartido en múltiples aplicaciones que muchas veces ni siquiera van a estar integradas y no deben estar integradas necesariamente para poder producir algo de valor. Particularmente las herramientas de los LLM son muy así, ¿no? Van a requerir mirar varios sistemas simultáneamente para poder obtener un dato que sea de valor. Así que ese es un silo, ¿no? El silo de los multisistemas y luego llevarlo a un solo sistema analizador que luego pueda integrar y pueda generar también otro tipo de valor analítico o de reportería. El otro silo es el silo, vamos a decir, del skill que se produce donde hay un usuario que tiene acceso a las bases de datos, que es el usuario técnico, y un usuario que es el que conoce el negocio. Y sí hemos visto mucho en implementaciones que se da una brecha importante en el lado técnico respecto del conocimiento funcional y en el lado funcional respecto de la capacidad de poder acceder a lo técnico. Entonces, esta idea de establecer a SQL como un lenguaje donde converjan los perfiles funcionales y técnicos, lo que implicó para nosotros enseñarle, ni siquiera, porque estamos en el mundo ChatGPT, pedirle a las personas funcionales que aprendan SQL fue mucho más fácil de lo que pensábamos. Era más bien una especie de barrera mental que se producía también por una barrera de acceso. O sea, si yo no tengo permisos para entrar a las bases de datos, si yo no tengo acceso, entonces, bueno, ¿para qué me voy a poner a aprender? Si eso es tema más bien de los equipos técnicos. Al romper esa barrera de acceso y tener una herramienta o un lugar donde convergen todas las personas técnicas y funcionales a trabajar, y como tú decías, tener este tema del código como documentación, entonces se produce algo súper virtuoso que vemos ya que incluso gente de universidades que son funcionales
al converger en esta herramienta, empiezan a aprender a hablar y pueden ver lo que hay detrás de todas estas transformaciones que son la lógica finalmente de la operación de las aplicaciones. Luego hay un tercer silo que mencionaste, que es cómo yo llevo a un usuario que no tiene conocimiento específico de lo algorítmico o de la inteligencia que hay detrás de algún sistema, a poder entender sus resultados a través de un asistente que se los pueda explicar, que le pueda ayudar a analizarlos, ¿no? O sea, otra brecha que se está, digamos, cerrando en ese sentido. Pero además hay algo interesante de lenguajes como SQL, como YAML, como JSON, y acá me perdonan un poquito el paréntesis técnico, es que son idiomas que hablan extremadamente bien los LLM. Y de hecho, nosotros pudimos entrenar un modelo que conoce toda nuestra estructura de datos y que hace queries automáticamente que los usuarios básicamente van en base a instrucciones básicas, luego pegando después en estos sistemas y haciendo mucho más efectivo el trabajo. Entonces, tenés esto de orientarse hacia estos lenguajes que son LLM friendly, como YAML, como JSON, como SQL. Y para quienes no conozcan los lenguajes, yo creo que es una invitación amplia a empezar a alfabetizarse con estos conceptos